Un placer tenernos a los tres en un día, bueno, desde luego cargado de mucha actualidad. Por supuesto, la actualidad pasa por el intento de asesinato a Donald Trump. Si te parece, Gonzalo, empezamos contigo. Quiero preguntarte por estas últimas informaciones que hablan de 3 armas, hablan, bueno, de los fallos del servicio secreto. Quiero preguntarte un poco por todo lo que ocurrió este sábado y las informaciones que estamos conociendo a posteriori. ¿Cómo crees que va a afectar todo esto en las elecciones presidenciales de Estados Unidos? Bueno, pues son diferentes puntos. Yo creo que lo primero, con respecto a las 3 armas empleadas, está todavía por determinar. Evidentemente hay fuego de distintas armas porque hay diferentes fuerzas, tanto fuerzas policiales estatales como servicio secreto, como el propio tirador, los que disparan. El informe en este caso, la persona que ha lanzado ese informe, que es especialista forense de audio de la Universidad de... bueno, lo he compartido en redes, ahora no recuerdo exactamente el nombre de este señor, que me perdone, pero lo interesante de ese informe es que incluso puede determinar por el audio de la bala exactamente a qué distancia se encuentra de Donald Trump, el tirador. Es Robert Maher, especialista audio forense de la Universidad de Montana. Bueno, pues básicamente lo que ha determinado es que el ruido que se oye o que interviene con el micrófono es previo al ruido que suele caracterizar la salida de la bala del cañón, porque llega después ese sonido de detonación que la propia bala al acercarse y que determina que está en torno a 110, 120 metros de distancia el tirador. Creo que solamente eso ya establece varias dudas o cuestiones clave que se están debatiendo además bastante por expertos de seguridad. Yo incluido tengo un amigo personal que ha trabajado en circuito de seguridad de la embajada aquí en Londres y me decía, mira, te puedo decir algo, la probabilidad de que alguien con un rifle inidentificado esté dentro de un perímetro de 110, 120 metros de una persona como esta es muy, muy poco probable, sencillamente porque dice que son círculos de perimetraje que se establecen y que no te puedes acercar a esa distancia a menos que hayas cruzado diferentes círculos o cinturones de seguridad en los que tengas que identificarte. O sea que por el lado de las 3 armas que se escuchan, la distancia que existe desde el francotirador, la teoría también que se ha establecido ahora, que los dos contra francotiradores apostados detrás de Trump en el tejado, que son los que se han hecho virales y los que hemos visto todos, que son los que disparan. Una de las preguntas claves es que se ve que disparan, al parecer, después de que se oiga el primer disparo, pero ya están observando en esa dirección. Por lo tanto, ¿por qué no disparaban antes de que el tirador efectúe su disparo? Parece que están esperando a que se haga. Se viralizó también un comentario con la foto de este señor, de uno de los francotiradores, creo que es un foro, por la captura de pantalla que se ha viralizado, creo que es un foro tipo 4chan o 8chan, que son foros en los que se asume que hay inteligencia estadounidense participando en ellos. Es de donde surgió también toda la parafernalia y leyenda urbana de QAnon. Y en ese aspecto, la imagen que se viralizaba era esta imagen del francotirador con un comentario seguido de una persona que afirmaba ser este francotirador, diciendo que durante 3 minutos tuvo en el punto de mira al tirador que disparó contra Trump, pero que le ordenaron que no abriese fuego. Son muchas especulaciones se van a abrir en esta dirección sobre cómo pudo ocurrir o no y cómo se permitió que eso pasase. Pero insisto, una de las últimas que han planteado, y esto lo publicaba Sky News, por ejemplo, con un mapa de la zona, es que había un árbol que bloquearía la visión a esos 2 francotiradores que pudiesen ver claramente al tirador. No le podían ver porque había un árbol entre medias y han mapeado, han sacado una foto satelital, ¿no?, de cómo estaba colocado todo para que se vea que había un árbol entre medias hacia la caseta. Pero eso tampoco justificaría por qué el servicio secreto o el cinturón de seguridad no detectase esto antes. Y el testigo, por cierto, in situ, que entrevistó BBC News, que aseguró que vio un tipo escalando, climbing, ¿no?, hacia el techo de la caseta con un rifle y que avisó a la policía, avisó al servicio secreto y que no hicieron nada. Es otra cuestión que ha quedado ahí patente en las entrevistas que se hicieron in situ, insisto, de BBC News, para un tipo que ni siquiera estaba dentro del público, que estaba con una gorra de Trump, pero que aseguraba que estaba con su familia pasando el día cerca del meeting y que habían pensado acercarse y que vio al tipo con el rifle escalando y se lo dijo a la policía del servicio secreto y no hicieron nada. Y lo último, y perdona por prolongarlo, con respecto al impacto que pueda tener o cómo puede afectar esto a nivel político en Estados Unidos. Bueno, creo que ha sido muy conveniente. La foto ha sido espectacular. La foto que nos quedamos con este evento es Donald Trump. Había incluso un experto en marketing analizando la portada de esa foto, que se ha hecho viral en todas partes. Vista desde abajo, además, porque movieron a los fotógrafos. Antes de que se disparase, el servicio secreto les pidió que se desplazasen y se pusiera en otro ángulo. Movieron a los fotógrafos. La foto son los fotógrafos desde abajo apuntando hacia arriba a Trump. Trump sacando la cabeza por encima del servicio secreto, ensangrentado, con el puño en alto y de fondo la bandera estadounidense. Parece una portada de una película patriótica estadounidense. Entonces, muy conveniente, evidentemente, desde el punto de vista político para la victoria de Trump, porque según las encuestas se asume ya que desde esa foto pasa a ser presidente o que gana las elecciones. Bueno, pues precisamente, Gonzalo, ya que estamos hablando de Donald Trump, me parece que vamos a hablar mucho de él durante la próxima hora, ojo, porque
Están surgiendo más noticias, buenas noticias, en este caso para el expresidente de Estados Unidos. La jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, Aileen Cannon, acaba de desestimar hace apenas unos minutos el caso contra el expresidente Donald Trump, que le acusaba de llevarse ciertos documentos clasificados de la Casa Blanca cuando terminó su mandato a su residencia privada de Mar-a-Lago. Según los documentos judiciales, Cannon ha aceptado la solicitud de Trump de desestimar el caso debido al nombramiento y financiamiento ilegales del fiscal especial Jack Smith. Determinó que nombrar a Smith para el caso violaba la cláusula del nombramiento y la cláusula de asignaciones a la Constitución de los Estados Unidos. Dicen además que Smith todavía podría apelar esta decisión, pero como decimos, buenas noticias para Donald Trump. La jueza del distrito del Tribunal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida acaba de desestimar el caso de documentos clasificados contra el expresidente. Sin duda, un Trump que es protagonista de las últimas horas, de todo el fin de semana. Miguel Ángel, quiero preguntarte por todo lo que ha sucedido durante el fin de semana. Esta semana también va a ser protagonista con la convención republicana, que va a comenzar, por cierto, en las últimas horas y que van a poder seguir aquí en la señal de Negocios Televisión. Quiero saber tu valoración sobre todo lo que ha sucedido, Miguel Ángel, y sobre todo cómo puede afectar también a los demócratas, porque claro, había mucho movimiento para moverle la silla a Biden y quizás ahora se lo plantearon un poquito, ¿no? Quizás ahora la mejor idea es mantener a Biden y que pierda él, ¿no? Digo yo que habrá muchos que piensen esto. Fíjate, estas son unas elecciones tan extremadamente polarizadas que yo creo que lo que ha pasado no va a tener ningún tipo de impacto en el medio plazo. No podemos hablar ya de largo porque las elecciones son en noviembre. Gonzalo ha mostrado dos potenciales teorías conspiranoicas, no digo que lo diga él, sino que salgan del mapa, y ambas, unas son de un lado y otras son de otro, es decir, que los servicios secretos no quisieron abatir al tirador o que sean Trump con una foto de marketing maravillosa para que salga. Es decir, yo al final tengo la sensación de que los servicios de seguridad, y más en sitios como es Estados Unidos, donde es tan complicado desde montar una seguridad potente en tan poco tiempo, porque tienen muchísimo movimiento, y aunque nos parezca que la campaña está preparada, yo he visto cómo preparaban la de los demócratas, y os aseguro que no digo cada 5 minutos, pero que cada muy poco tiempo está cambiando en función de los tracking electorales que tienen. Entonces, es extremadamente complicado. Yo esto más lo veo como un fallo de seguridad, un fallo quizás además difícilmente resoluble. Todos tendemos a pensar que los americanos tienen unos sistemas de seguridad maravillosos y que no fallan nunca. Bueno, me remito a lo que ha pasado también el fin de semana en las imágenes que hemos visto en los partidos de fútbol en Estados Unidos de la Copa de América, ¿no? Creo que se llama la Copa de América, donde decías, bueno, pasan cosas de las que veíamos en Europa pasar hace 30 años. ¿Cómo es posible que hayan pasado donde no ha habido muertos en la final de milagro? Pues bueno, pues porque fallan, es decir, porque las cosas no siempre se hacen bien, porque son personas y porque damos por hecho determinadas asunciones que no se cumplen. Pero en cualquier caso, en el caso hipotético de que hubiese alguno, que creo que no lo hay, algún votante de Trump que no hubiera decidido ya su voto y que estuviese perfectamente movilizado y se movilizase ahora, creo que queda todavía suficiente campaña para que ese mismo votante cambiase de opinión. Entonces, no tengo la sensación de que vaya a cambiar en nada. También es cierto, dices, si nos queremos sumar a las teorías conspiranoicas, dices, joder, ¿qué ha ocurrido precisamente en un territorio donde es muy importante que Trump gane? Porque se lo llevaron los demócratas por muy poquito, que es Pensilvania. Bueno, también una casualidad, porque precisamente en Butler, donde Trump estaba dando el meeting, es que el voto es prácticamente asegurado republicano. Y luego diría otra cosa, invitaría a que alguien escuche un meeting, y particularmente de Trump, los hay en YouTube prácticamente completos, de lo que está viendo. Es infumable, no dice nada. Realmente nada es nada. Emite palabras muchas veces inconexas, donde el mensaje no tiene nada que ver. No digo que el de Biden sea diferente, quiero decir que estos mítines de campaña, igual que ocurre muchas veces en España, bueno,
son para su público, no para otra cosa. Entonces me parece complicado el que haya habido una conspiración para cargarse a Trump y no se lo hayan cargado. Bueno, pues dentro de estas conspiraciones, José Luis, hay muchos que apuntan también a la fecha escogida, ¿no? Precisamente después de la cumbre de la OTAN, justo un poquito antes de la convención republicana. Claro, hay todo tipo de teorías, como no puede ser de otra forma también, viendo las imágenes del sábado. Quiero preguntarte lo mismo, ¿cuál es tu opinión y cómo puede afectar esto a la carrera presidencial? Si Donald Trump ya ha ganado las elecciones o si pueden pasar muchas cosas también de aquí a noviembre. Hombre, yo creo que es una de las elecciones más polarizadas. Ha habido una gran radicalidad en los discursos, con una gran demonización, en este caso de la figura de Donald Trump, ojo, en lo cual tampoco él es ajeno porque le va, entre comillas, también la marcha y ha procurado beneficiarse también un poco de esa polaridad debido al tipo de discurso que realiza, como casi de ser un candidato outsider un poco del sistema y beneficiarse un poco de ello. Pero claro, del mismo modo que consigues unos apoyos muy fuertes, muy cercanos a ti, del mismo modo también creas una corriente muy contraria, en lo cual se ha visto, bueno, que los sectores más radicalizados del Partido Demócrata, esos que denominamos muchas veces liberales, y hay que tener en cuenta que no tiene nada que ver con el liberalismo de signo europeo, bueno, pues también ha provocado, bueno, un sentimiento muy contrario al suyo, del cual, bueno, pues podría salir un poco esa vía, se puede decir, extremista o violenta de eliminación de alguien que consideraban amenazante un poco para las libertades estadounidenses. O sea, estamos aquí un poco jugando con unos extremos los cuales los republicanos ven en algunos ámbitos demócratas esa peligrosidad y del mismo modo en el otro ámbito, ¿no? Los temas de seguridad, hombre, hay más expertos. Ahora ya la tecnología puede permitir casi, bueno, pues como bien hemos dicho, el tipo de armas, el modelo, la distancia. Se ha habido se ha sido un equipo el que ha intentado emboscar todo lo que sea y es muy difícil, desde luego, bueno, pues escaparse a ese tipo de circunstancias o de círculos. Quizá uno de los mayores problemas es que cuando tienes una personalidad del tipo de Donald Trump y se configura un sistema de seguridad con varios cuerpos de seguridad diferentes, pues muchas veces si se localiza un tirador de esta especie, se pierde un tiempo prudencial en identificar, bueno, oye, vosotros tenéis, no tenéis, no forma parte de nuestro equipo, a ver si va a ser de los equipos policiales locales, son de los del Estado, o sea, porque igual resulta que podía ser un agente de paisano que estaba allí y no pueden permitir con el fuego amigo de repente pegarse tiros entre ellos. Hemos tenido casos muchas veces aquí de esa complejidad entre policías autónomas, nacional y Guardia Civil, precisamente por la pluralidad de los cuerpos de seguridad. Pero claro, en ese tiempo, que son fracciones casi de segundo, muy pocos minutos, bueno, pues se puede producir ese tipo de circunstancias, aunque luego se elimine esa amenaza, ¿no? Pero bueno, estamos viendo que no todos los equipos de seguridad pueden funcionar y hasta que encajen y puedan un poco desarrollarse. Así que no soy, podemos decir, no me hago eco un poco de las cuestiones conspiratorias, luego ya veremos, bueno, qué es lo que sucede. También es cierto, bueno, en eso, bueno, pues que los discursos un poco de Trump, bueno, pues podían levantar, estamos en una campaña electoral, pues muchos sentimientos extremistas y, como hemos dicho anteriormente, estamos en unas elecciones que rompen o que adquieren una particularidad especial con respecto a otras debido a su polarización, a su radicalidad, en la cual Donald Trump ha sido víctima, pero ojo, también él ha sabido auparse a ello. Yo sí creo en ese aspecto, bueno, pues que esto le puede beneficiar quizá en un segmento de voto que estaba dubitativo y que ahora, bueno, pues Trump pues ha podido, por un lado, beneficiarse de ese cierto victimismo, lo estáis viendo, soy una víctima del sistema, favorece un poco ese aspecto.
Por otro lado, también con 78 años ha sabido no solo dar la foto, sino lo que significa esa imagen, esa foto. Soy una persona de carácter, soy una persona que estoy aquí, sé plantear y sé más o menos ser un candidato firme y fuerte, ¿no? O sea, esa respuesta a su electorado, ¿no? O sea, que ha sabido muy bien transmitir una imagen de firmeza a su electorado, que ve que es el candidato, es el Trump al cual nosotros queríamos votar, ¿no? Claro, ahora el problema, Gonzalo, y por esto te quiero preguntar a ti, es para los demócratas, ¿no? Para Joe Biden. Ya estaba en una situación complicada después del debate, llevamos semanas hablando de nombres, de quinielas para sustituirle, de críticas, vamos, por parte de todos los sectores, también de los medios de comunicación hacia Joe Biden, y ahora, claro, los demócratas están en jaque mate. ¿Ahora qué van a hacer? No sé si van a mantener a Joe Biden, si les merece la pena meter otro candidato. Claro, esto cambia el paradigma, ¿no? Cambia desde luego el tablero en las elecciones de Estados Unidos. ¿Qué esperas tú por parte de los demócratas? Y también si crees que van a seguir, ya que estáis hablando de la polarización, ¿no?, que ha habido en estas elecciones, si crees que van a seguir lanzando mensajes pues como los que se lanzaban hace apenas unas semanas. Por ejemplo, se decía que el propio Trump tenía que estar en el punto de mira, que era una amenaza. Claro, igual a Biden ahora mismo no le interesa este tipo de lenguaje. Sí, efectivamente. Bueno, yo creo que Biden estaba fuera de juego antes de este evento, con este evento ya por descontado, pero antes de este evento ya estaba fuera de juego, era obvio, no podemos tampoco negar lo evidente, ¿no? Que no tiene, el señor no sé realmente por qué se esfuerzan en que esté ahí, porque es evidente que no es el que está tomando las decisiones, no hay más que ver que le cuesta concentrarse en lo que dice, si no está leyendo el prompter que tiene delante, en cuyo caso muchas veces además termina leyendo lo que no tiene que leer. No nos olvidemos que en más de una ocasión ha habido declaraciones de Biden en las que está mirando a la cámara y dice, repite eso, fin de la cita, etcétera. Se toman a mofa y se toman a broma, pero es el que está al frente de la mayor economía del mundo y del mayor ejército del mundo. O sea que es algo que puede evidentemente preocupar a la seguridad nacional del país y a del resto del mundo por extensión, evidentemente. Entonces, yo creo que Biden no era un candidato apto para yo y todo el mundo. La revista The Economist publicaba también un andador, ¿no? Pese a que la representante de la Casa Blanca dijo hace semanas que todos los vídeos que había sobre Joe Biden desorientado, balbuceante, etcétera, eran fake news. Eran fake news. Eso eran fake news. Hasta que hemos visto que tras el debate que evidentemente ya no puedes negar lo evidente, ya no puedes seguir convenciendo a la gente de que es de día cuando es de noche. Entonces, en ese caso queda más ratificado. Lo que decía José Luis además es fundamental. El discurso en este caso, Donald Trump, es el discurso del mártir, es el discurso de yo estoy luchando contra el sistema, yo estoy aquí para defenderos a vosotros, ellos son el enemigo, el sistema es el enemigo. No nos olvidemos que uno de sus eslogans es no van a por mí, van a por vosotros, yo solamente estoy en medio. Entonces, un eslogan como ese, y luego considerando, como decía José Luis, ¿no?, que demuestra a su votante que es una persona fuerte, con carácter, es que tengamos en cuenta si lo que ha ocurrido es tal como ha ocurrido y tal como hemos visto, que le peguen un tiro, que le roce una oreja, que se levante ensangrentado mientras le están tratando de sujetar el servicio secreto y que su prioridad sea asomar la cabeza, levantar un puño y decir a la gente que pelee. Evidentemente, si todo eso sale de forma fidedigna de su corazón, estamos ante un líder nato. Es decir, estamos ante un tipo que no se arruga, que le acaban de pegar un tiro y se levanta y grita y levanta el puño. Entonces, es tan escénico, todo es tan épico, que sea verdad o no lo sea, evidentemente el efecto que ha tenido va a ser brutal para la población. Entonces, Biden está fuera de juego en todos los aspectos en ese sentido. Y sigo insistiendo, como decía Miguel Ángel, una teoría puede ser que sea toda una escenificación, aunque es raro, ¿no? Porque dices, ¿quién se arriesga a...? Balas al parecer hubo, porque se puede ver incluso en las fotografías lo que parecen ser imágenes de balas captadas en el aire. Los sonidos indudables, muertos ha habido. Por lo tanto, si todo esto fue real, evidentemente la pregunta siguiente es cómo puede haber en un perímetro de 100, 150 metros un tipo con un rifle que no está siendo identificado. Sí, lo habéis dicho, hay diferentes fuerzas. De hecho, incluso dicen que el que lo abate a tiros es la policía estatal, ni siquiera el servicio secreto. Y otro de los puntos inusuales, por lo que se pide además una investigación independiente del Congreso y no la que realiza el servicio secreto, es que dicen que el servicio secreto también está ausente en las declaraciones que están haciendo sobre la investigación y que eso también es poco usual. O sea, que en principio tendría que ser el servicio secreto el que estuviese dando explicaciones de multitud de cosas. El FBI también ha dicho hace pocas horas que no pueden acceder desafortunadamente al teléfono del tipo y que no pueden acceder los servicios secretos a un teléfono en la época actual, en el día de hoy, que prácticamente saben hasta
el color de la ropa interior que llevamos pues es también un poco extraño. Ha dicho una cosa muy interesante Miguel Ángel, decía que las declaraciones de Trump de los últimos mítines no tenían mucho sentido, que decía cosas sin mucha importancia, pero yo quiero recordar a la audiencia que Donald Trump se ha caracterizado por hacer declaraciones muy fuertes de temas muy, muy controversiales y que evidentemente le pueden poner, como tú has dicho, Sergio, en el punto de mira dicho por Joe Biden, ¿no? Que la cita es de hace unos días. Joe Biden dijo: dejemos ya de hablar del debate y empecemos a poner a Donald Trump en el punto de mira. Qué declaraciones muy desafortunadas para lo que ha ocurrido después. Pero yo he hecho una compilación de declaraciones que hizo para que nos hagamos una idea y para que la audiencia tenga claro qué motivaciones puede haber detrás de un evento como este. Donald Trump dijo, cuando le preguntaron, creo que fue en el programa 60 Minutos estadounidense, está por ahí la grabación entera de la entrevista, le preguntan, ¿quién voló el Nord Stream 2? Y Donald Trump dice, no voy a responder esa pregunta porque no quiero poner a mi país en problemas, pero sí te diré quién no lo voló Rusia. Esto lo ha dicho Donald Trump. Por lo tanto, ya tenemos un punto en el que Donald Trump está implícitamente acusando al propio gobierno o a la administración de Biden de haber volado el Nord Stream 2. Número 2, dijo también que nunca permitiría como presidente de gobierno la creación de una criptodivisa digital y de la tiranía gubernamental. La criptodivisa digital, las CBDC, son un proyecto que se va a implementar en todas partes. Vote lo que vote la ciudadanía, eso no importa. Digamos que hay ciertas políticas globales, macroestatales, que se están decidiendo y que no van con la agenda política que vote el ciudadano medio. Da igual lo que vote, lo van a poner en punto. Control fiscal absoluto, control monetario absoluto. Eso está establecido. Si Donald Trump se opone a eso, es un problema, evidentemente, para un plan que no es un plan de ahora, es un plan que probablemente sea la proyección de cómo se desarrolla la economía en los próximos 30 años en adelante y que China haya implementado y que por tanto hay que implementar en Europa y en Estados Unidos. Número 3, dijo hace meses en un meeting algo tan fuerte como que nunca hubo un atentado al World Trade Center como nosotros vimos. Dice, no fue como conocimos. Esas declaraciones que hizo, dice que lo único que nos costó fue una guerra fuera, más de 9 trillones de dólares y millones de muertos por un lado y por otro. Esto lo dijo Donald Trump en un meeting y yo tengo el vídeo colgado en redes. Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo Donald Trump cuando dice que el atentado contra el Wall Street Center nunca ocurrió? No fue como nos contaron. ¿A qué se está refiriendo? Pues otra cosa más que también le pone el punto de mira para que si realmente hubiese una conspiración que organizase todo esto, evidentemente a él le quitan de medio. Punto número 4, también dijo durante la campaña 2016 que el ISIS, el ejército islámico de radicales que cortaban cabezas a la gente, lo financiaba Obama y lo financiaba Hillary Clinton. Y eso lo dijo en 2016. Y bueno, si eso fue una mentira, ¿por qué sigue ahí Donald Trump? Y si eso fue una verdad, ¿por qué Obama y Hillary Clinton jamás han sido procesados por eso? Y el punto número 5, él asegura que pondría fin a la guerra en Ucrania en 48 horas. Lo ha dicho varias veces, ha dicho que quiere que deje de morir gente, que pone fin a la guerra de Ucrania, que bloqueará la ayuda a Ucrania si no se sienta a negociar. Eso lo ha dicho Donald Trump. Y a mí todo eso, especialmente este último punto, me trae reminiscencias, recuerdos de lo que pasó en 1963, cuando he puesto la cita incluso en redes, palabras de septiembre de 1963 de John Fitzgerald Kennedy con respecto a la guerra de Vietnam, que fue cuando nos dijo, en última instancia esa guerra es su guerra, ellos son quienes tienen que ganarla o perderla, sugiriendo que no estaba dispuesto a continuar dando apoyo, financiando la guerra de Vietnam. Es tan similar a la postura de Donald Trump con respecto a la guerra de Ucrania que evidentemente los móviles de un intento de magnicidio son obvios para quien sigue la historia. También es curioso, Gonzalo, ya que estamos hablando de casos, haciendo compilaciones, los atentados que han tenido lugar en los últimos meses, años, pues, por ejemplo, a Shinzo Abe, a Robert Fico. Bueno, vemos pues que hay también ciertos paralelismos, ¿no?, entre todos estos ataques. Miguel Ángel, por esto te quiero preguntar a ti, ¿cómo es lo que ha sucedido con Donald Trump y sobre todo de cara a la opinión pública en Estados Unidos, cómo crees que va a afectar a la figura de Biden y sobre todo si crees que va a ser un antes y un después, un punto de inflexión para que, como estabais comentando, la campaña no sea tan polarizada, ¿no?, que haya un poco de mesura? O si crees que va a ir a más, porque hay algunos que piensan que a lo mejor Biden es el próximo. No, yo repito lo que he dicho antes sobre el tema de la conspiración. Yo la descarto absolutamente en un mundo como el que tenemos y más en Estados Unidos. O sea, no que puede haber, bueno, ya lo que pasó en Japón, que lo acabas de mencionar, ya fue una situación que podíamos considerar atípica en el momento en el que nos encontramos, ¿no? Pero yo no creo que haya habido una conspiración. Es más, yo descarto, lo descarto y considero de que esto ha sido un zumbao que, bueno, pues que ante ese caos de seguridad de unidades de uno y de otro, pues se les ha colado. Sencillamente, un fallo de seguridad brutal, imperdonable, pero de ahí un fallo de seguridad quizás por una falta de tiempo, de previsión
de preparación. Pero bueno, vamos ahora a lo siguiente, que es el tema de la posición en que quedan los demócratas. Yo sigo pensando de que el voto está completamente decidido, que ahora lo único que hace falta es la movilización, es decir, el que vaya a votar la gente. Yo no me creo que un votante de Biden vaya a votar a Trump y porque esto haya ocurrido. Y aquel que tuviese esa idea, queda todavía demasiado tiempo para que esto ocurra, ¿no? Entonces cambiaría de opinión. Permíteme un inciso. Recuerdo con el atentado de Aznar en España, yo escuché a gente enfervorizada decir que iban a votar a Aznar y eran descarados votantes del PSOE. Obviamente terminaron votando al PSOE porque ese espíritu patriótico de vencer al enemigo se termina aliviando con el paso de los días. El problema de Biden es Biden, es el mismo. Fíjate, veía las elecciones, como sabéis, yo soy de los que digo, ya lo dije en el 2018, en el 20 y ahora lo repito, estas elecciones se deciden en 3 estados, en Wisconsin, Pensilvania y Michigan. Bueno, pues el pasado lunes cuando hablamos, todavía Biden estaba por encima en Wisconsin y en Michigan y en Pensilvania estaba por detrás. Las encuestas de esta semana hacen que ya Biden no esté ni en Michigan ni en Wisconsin por delante. Cierto es, tampoco es que esté descaradamente por detrás. Y el problema ya no está en que el votante no le vaya a votar, es que no va a ir a votar. Pero no va a ir a votar no el que no vota a Trump, sino el que vota a Biden. Y ese es el gravísimo problema. Si recordáis, hemos hablado muchas veces de la importancia del voto pro-musulmán en Michigan, que supone el 2,5% del voto total, cuando Biden ganó por 2,8% en las elecciones anteriores. Simplemente con que los pro-musulmanes no fuesen a votar en Michigan, Michigan lo tenía perdido. Y con Michigan perdido, si no ganas otro estado, y lejos de eso, la única historia es que pueda perder adicionalmente Nevada, pues no ganas las elecciones. El votante demócrata lo que pasa es que dice, yo no quiero votar a Trump, pero yo no quiero votar a un hombre que creo que no va a ser capaz de gobernar. Porque gobernar a través de terceros, para eso que me pongan a los terceros y ya decidiré yo. Ahí el pueblo americano es extremadamente riguroso. De hecho, es tan riguroso que digo una cosa y la digo siempre. Ni el más lerdo de los americanos habla del gobierno de uno o de otro. Habla de la administración de uno o de otro. Y no es baladí. Y no es baladí el sustantivo. Es decir, cuando estás con ellos mucho tiempo te das cuenta del valor que tiene para ellos el presidente al cual ellos votan. Y no van a votar a Biden para que gobierne Harris. Porque si quisiesen que se pusiese a Harris. Y eso, muchísimo votante demócrata. Pero vuelvo al tema. Olvidémonos, ahora mismo está en Eliza, bueno, por considerar Eliza, ¿de acuerdo? Pensilvania, Michigan, Wisconsin y Nevada. Nevada lo tiene que ganar, si Nevada no gana no hay nada que hacer, y los otros 3 también. Y hoy por hoy, las últimas encuestas que hay, los tracking electoral, que pierde los 4. Entonces, el problema de los demócratas es su candidato, no el que a Trump lo intenten matar o no.